El diario brasileño O Globo pidió perdón por apoyar la dictadura militar en su país. El periódico más importante de ese país reconoció su apoyo a esta dictadura en su editorial, calificándolo de un error histórico. Esto se suma a las declaraciones del presidente, en este caso acá en Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera, que dijo que el Poder Judicial chileno no había protegido al Estado de Derecho, negando los recursos de amparo en dictadura, y el rol de la prensa también, la que, según el mandatario, no informó con veracidad lo que estaba ocurriendo. Queremos ahondar en estos temas. Y para eso nos encontramos con el abogado y ex columnista del Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, y con el abogado del Comité Pro Paz, Roberto Garretón, a quien le damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, primero, se han escuchado muchas declaraciones estos días. Incluso hemos escuchado a Camilo Escalona pidiendo perdón, Hernán Larraín, Ricardo Núñez hablando sobre el tema, presidente Sebastián Piñera. Parto con esta introducción a ambos. ¿Les sorprende todo esto? Parto con usted. A mí no me sorprende porque Sebastián Piñera siempre ha tenido esa posición, pero estoy en completo desacuerdo con él, naturalmente. Ahora, en cuanto a la petición de perdón de O Globo, es casi ridícula porque está pidiendo perdón por un hecho sucedido hace 50 años, cuando Brasil estaba en una tremenda crisis. Y el gobierno militar brasileño protagonizó lo que después se conoció como el milagro brasileño, la recuperación del país desde una situación prerevolucionaria que era crítica. ¿Pero no es válido quizás el perdón simbólico que muchos lo llaman? No, yo creo que no es válido. Lo que sucede es que una masa se pone a protestar frente a un edificio, la gente del edificio se asusta. Se trata de hechos de hace 50 años, cuando ellos ni siquiera trabajaban ahí. Piden perdón. Es un perdón extraído, más que bien que un perdón voluntariamente expresado. ¿Y usted cree que ese tipo de perdón sirven para el reencuentro de la sociedad? Si fuese sincero, sí, pero no lo es. En todo caso, yo prefiero a O Globo o al Mercurio, a su director, a sus directores, a sus columnistas, a sus editorialistas, que nunca han pedido perdón y siguen siendo orgullosos de lo que hicieron. Eso es una marca muy importante. Respecto a los 50 años que acabamos de escuchar, esa es una receta de Hitler. Hitler, antes de atacar Polonia, en el año 39, se produjo un debate entre los nazis de que no será peligroso, a lo mejor nos va mal, perdemos la guerra, después qué nos va a pasar, etcétera, etcétera. La respuesta de Hitler fue clara. ¿Alguien se acuerda de los armenios? Nadie se acordaba de los armenios. Entonces, los que planifican este tipo de masacres, este tipo de crímenes, lo hacen pensando que en un tiempo más será todo olvidado. Y eso refleja exactamente a su inmoralidad. Usted habló de Mercurio, directivos... Del tercer también, ¿eh? Claro. Columnistas, pero aquí tenemos un columnista del Mercurio. ¿Usted encuentra yo encuentro muy odiosa la intervención de este señor. Desde luego, comparar a cualquier persona con Hitler constituye un gesto de odiosidad. Lo que yo estoy diciendo es que las personas que están hoy en O Globo no tenían nada que ver con lo que sucedía hace 50 años. Ya, los que estaban en el caso de acá, hoy en el Mercurio, pero usted estuvo en el Mercurio en su época. Por supuesto. ¿Está dispuesto a pedir perdón por alguna de las cosas que quizás, por un gesto más que todo, que es lo que estamos hablando? Pero de ninguna manera. ¿Cómo se va a pedir perdón de una cosa que resultó tan positiva para el país? Un país que estaba en una crisis tremenda, que estaba dividido, en que la gente hablaba de guerra civil, y el número de muertos previstos oscilaba entre 100.000 y 1 millón. Pero el tema de derechos humanos específicamente, que es el tema sensible, porque claro, hay algunos que separan lo económico versus el tema de derechos humanos. Uno podrá compartir o no esa separación, pero lo concreto es que derechos humanos ya se sabe desde el punto de vista judicial que hubo cosas. En ese sentido, ¿cómo ve usted eso específicamente? Bueno, específicamente en esa materia, la Junta de Gobierno, las instrucciones oficiales que dio fue respetar los derechos humanos de las personas. Ahora, cuando usted tiene una situación revolucionaria, con una amenaza terrorista evidente, con ejército terrorista armado de unas 20.000 personas, y usted se dispone a luchar contra ese ejército, obviamente no puede responder por cada una de las 50.000 o 60.000 personas que van a tener a cargo enfrentarse con esa fuerza armada. ¿Pero se justifica, por ejemplo, matar a gente que estaba detenida, si ya estaba detenida? Por supuesto que no, y la instrucción no era esa. ¿Y por qué ocurrieron entonces? Mire, hubo un día en que se dictaron unos bandos, que fue el 11 de septiembre, y uno de los bandos decía que cualquier persona que fuera sorprendida con armas en la mano sería ejecutada en el lugar de los hechos.
Y eso se aplicó durante un tiempo. Pero posteriormente la Junta dictó instrucciones de poner a disposición de la justicia correspondiente, que en este caso eran tribunales en tiempo de guerra, a las personas que fueran detenidas sin ejecutarlas. Ahora, así que no había una política sistemática ni oficial de atropello. Lo concreto, usted era un columnista, líder de opinión. En ese sentido, ¿usted cree que la opinión suya podría haber no afectado a la sociedad en ese sentido, desde ese punto de vista, por último, del trabajo, el rol que usted cumplió? No entiendo la pregunta. Yo era un columnista, he tenido una opinión y siempre la he expresado. Ahora he tenido la esperanza de que eso tenga algún eco en la sociedad, pero fuera de eso... no entiendo qué me pregunta usted. Si no, directamente del rol que pudiese haber cumplido desde el punto de vista de columnista a la sociedad, de quizás haber aportado en su minuto a una paz social cuando se sabía que en un minuto empezó a cambiar. Se lo pregunto abiertamente nomás. Mire, yo en ese tiempo no era columnista, era diputado. Y lo que había hecho como diputado, con todos los diputados de la democracia cristiana, de la democracia radical, de la izquierda radical incluso, fue hacer un llamado a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación. Y esa es la responsabilidad que yo tengo y me siento orgulloso de haberla adoptado, porque los resultados para el país fueron en definitiva muy buenos. Lo ve usted que se da casi vueltas en la silla cuando lo escucha. Es que hay tantas cosas que se han dicho, falsas todas. ¿Cuál es falsa? ¿Qué cosa falsa ha dicho? Primero, que yo soy odioso. ¿Él le dijo alguna vez odioso a Pinochet? ¿Y Pinochet cuánta gente asesinó? Si yo soy odioso, al menos reconózcame que soy un odioso que no asesino. Cosa importante. Da lo mismo que yo sea odioso o no sea odioso, mi odio que me están atribuyendo no se traduce en crímenes. Primera cosa. Segunda cosa. Respecto a los bandos del 11 de septiembre, yo quiero recordar el bando 15, que está vigente hoy día. Cuando Pinochet resuelve que en Chile habrán 2 diarios para el 12 de septiembre, pero después decía el bando 15 que esos dos diarios, el de Mercurio y la Tercera, van a salir el día 12. Después no se habla más de eso, sino que se van a dictar nuevos decretos o nuevos bandos que nunca más se dictaron. El bando 12 el bando 15 está vigente hoy. Todavía existe el Mercurio y la Tercera. Pero usted dice que mintió, señor Hermógenes, recién, no solo por lo odioso, sino que por otros temas. A ver, primero, ¿qué temas usted está mintiendo? No es cierto que haya habido bandos que prohibieran matar. De hecho, las instrucciones, los crímenes se comenzaron a conocer antes del 11 de septiembre, señor Pérez de Arce. Bueno, hubo resoluciones de la Junta instruyendo precisamente a no incurrir en delitos de esa clase. Yo no recuerdo haberlo escuchado jamás. Si usted hubiera leído algún libro mío, los habría leído ahí. Están reproducidos. Yo tengo los originales, además. A mí no me llegaron los originales porque no tengo contacto por ese mundo. En todo caso, lo que quiero decir es que los bandos llamaban al exterminio. Le voy a contar el bando 15, el bando 10. ¿Pero de qué bando estamos hablando? Porque aquí bandos militares, bandos militares. Déjeme explicarle. El día 11 de septiembre se dictaron una serie de bandos. Y esos bandos después fueron contradichos por resoluciones de la Junta porque eran excesivamente draconianos. Eso fue lo que sucedió en la realidad. Ahora, esos bandos, entre otros... ¿Pero concuerdan en eso? No, en absoluto. Los bandos llamaban a denunciar a todas las personas que hubieran sido de la Unidad Popular. Los bandos llamaban desde luego, a seleccionar a 2 diarios adictos como únicos diarios que va a haber en Chile. Dice que están vigentes hasta hoy, así que hay dos diarios en Chile nada más hoy día. Bueno, a nivel nacional hay 2 bandos en Chile. A nivel nacional hay 2 bandos en Chile. 2 diarios. 2 diarios en Chile. Ese fue el gran negocio del Mercurio. Pero yo creo que no es efectivo. No. A nivel nacional son los mismos 2 que están de toda la vida. Yo escribo en otros diarios inexistentes hoy, como Estrategia, por ejemplo, bueno, hoy día. Es fantástico. Gran divulgación. El bando 10 de Temuco, General Marquese creo que se llamaba, dice, llama a las personas a entregar las armas. Por las personas que no entreguen las bandas, si se produce un asesinato o muere una persona, serán ajusticiados 10 marxistas indeseables. ¿Quién inventó eso, señor? Usted está diciendo que el señor Marchese, yo no sabía que el señor Marchese había dicho eso. Sí, pero eso lo había inventado antes el señor Hitler, también. Exactamente. O sea, Marchese se inspiró en Hitler para dictar un bando en Temuco.
había ¿Qué hizo dictado respecto a eso, señor Mojines? 30 años antes. Porque si me está diciendo una situación localizada en el sur, que un jefe No, de plaza pero en ese es que momento, ese es un ejemplo. que en un momento en que se está reprimiendo No, una es un revolución ejemplo. armada. Eso fue un ejemplo que puedo dar. Las personas fueron... ¿Por qué se ejecutó, por ejemplo, por qué se ejecutó a Víctor Jara? ¿Era un terrorista? ¿Era terrorista Víctor Jara? Nadie sabe quién lo mató. Hasta hoy día no se sabe. pero todos sabemos, obviamente señor. que no era Usted parte y de una yo sabemos. No, yo no sé. Ah, no sabe. Muy mal informado usted. ¿Y quién lo mató? Hay un grupo de personas que están ya procesadas por el asesinato de Víctor Jara y de Litre Quiroga, mi compañero. Pero no hay nadie de la condenado. universidad. No hay nadie condenado. Pero que siempre se han cubierto, señor. Pero como Esto en no ha sido 40 años justo. los jueces no han podido determinar. No han Ya, podido quiero entrar en un determinar. tema. No han 40 podido años los determinar. jueces. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en el periodo de la dictadura, gobierno militar, como quieran llamarle? Sebastián Piñera, independiente de la opinión que pone el presidente de la República, no cumplió su rol de proteger al Estado de Derecho, de proteger la vida y que sistemáticamente después negaba los recursos de amparo que pudieron haber salvado muchas vidas. Eso es falso. Una opinión. También es falso lo que es dice el una presidente. afirmación falsa, evidentemente. O sea, la justicia operó. Mire, cuando salió el informe Rettig afirmando lo mismo que dice Piñera hoy, la Corte Suprema en pleno se reunió y lo declaró apasionado, parcial, inválido, ¿ah? Y falso. ¿Por qué? Porque no era cierto lo que decía el informe Rettig. Y no es cierto lo que recursos de amparo? Por supuesto. Por ejemplo, un recurso de amparo que me he enterado por casualidad investigando estos temas. Un terrorista bueno, es que no he investigado el tema de todos los recursos de amparo, pero en 1978 Alfredo Malbrich, que era una persona que había sido detenida en manifestaciones del 1 de mayo, fue a la Vicaría de la Solidaridad, ahí interpusieron un recurso de amparo, fue acogido el recurso de amparo, fue a agradecer a la Vicaría de la Solidaridad, le agradeció al archivero, que era un alto jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se llamaba José Manuel Parada, que después fue asesinado, y él lo reclutó para el Frente Manuel Rodríguez. Eso lo dijo Alfredo Malbrich. O sea, recursos de José Manuel amparo Parada acogido. no era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, era señor. uno del jefe. José Obvio. Manuel Parada, Claro que usted no está es. mintiendo, señor. Pero mire, no me insulte. Bien, ¿ah? usted está porque mintiendo. yo lo trato a José usted con Manuel respeto. No, ningún pero respeto, doy me mis trata de opiniones. odioso. Bueno, es odioso, eso es evidente, pero No, y eso usted no es odioso. no es un insulto. Ya. No, pues, no, yo me defiendo. sé. José Manuel Parada jamás trabajó con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nunca. Fue siempre reconocido como un alto jefe del Frente Manuel Rodríguez. Ahí yo Me lo veo gustaría ustedes ver, dos. me gustaría ver pruebas. Pero si es Me que- gustaría ver pruebas. Le estoy dando una prueba. Pues Alfredo ¿Cuál? Malbrich fue reclutado por él para el Frente Manuel Rodríguez. ¿Le parece poca prueba? No, No es prueba. no. Alfredo Malbrich no fue, no sé que lo habrá reclutado. Pero Claramente si él lo pero- declaró, pues. Claramente yo los veo a ustedes dos si es el reflejo de la historia viviente, donde muchos Pero hay uno de- más violento Yo que le el quiero otro, decir ¿no lo es cierto? siguiente. pero a lo señor. que voy yo, que cómo se puede lograr una reconciliación social, reconciliación de la sociedad chilena en torno a un tema tan importante y doloroso para la historia de Chile, cuando claramente las visiones desde un mismo hecho son completamente distintas y aquí queda más que reflejado. Evidente, Pero es que yo le voy a explicar una cosa. Toda violación de derechos humanos, todas, tienen tres componentes. Un hecho brutal, una cobardía y una mentira. No hay violación de derechos humanos sin estas tres condiciones. Cobardía y mentira, ¿cuáles serían? Cobardía, en primer lugar, todos los hechos fueron contra personas en el 99% de los crímenes, el 100% de los crímenes cometidos. Hubo algunos enfrentamientos porque son absolutamente marginales, pero el 100% de los crímenes cometidos fueron cometidos de muchos que van a buscar a una persona, se la llevan y la asesinan, sin que la ¿Comparte lo persona mismo usted? tenga No, ninguna defensa. absolutamente falso eso. O sea, Por ¿usted algo cree que murieron, 100%? mire, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73 murieron 300 personas a manos de los terroristas de izquierda. Ninguna. Pero Víctor no, Jara, perdón, sí está el disculpe, informe disculpe. Rettig. No, eso, no. Lo de las 300 personas en enfrentamiento es falso. No. Hubo muertos. 300 sí, personas que mataron ellos, los izquierdistas. Entonces eso está en el informe Rettig. Pero si ahí lo mismo. Es que ya no cree en el informe, pero este Víctor señor Jara, no cree por ni ejemplo, siquiera en el informe creo Rettig. perfectamente Víctor Jara, del ¿cree informe usted que es una persona que debió haber muerto? ¿Quién? Víctor Jara, por No, ejemplo. por supuesto que no, pues, como si eso es una barbaridad.
Por eso, entonces hubo... es cierto, a ver, espere. La señora general Prats. No, discutamos eso, es un tema la aparte. Historia general Eso es un tema aparte. No, es un tema aparte. A ver, lógica. No es la misma lógica. Señora Mojere, señora Mojere, es que desde el punto de vista, es cierto que cada aquí los dos tienen sus posiciones y queda más que clara y es respetable, cada uno puede tener su punto de vista, pero lo concreto, ¿usted cree que hubo hechos que no debiesen haber ocurrido durante la época de la dictadura? Por supuesto, si usted manda 50, 60 mil hombres a combatir contra un ejército terrorista, se van a producir N situaciones irregulares y que no son adecuadamente controladas. O sea, todos los muertos estaban en la prensa cumplió su rol. ¿Cómo? ¿La prensa ahí cumplió su rol de fiscalizar eso? La prensa informó todo lo que era noticia en el país en ese momento. O lo que se podía saber. Incluso, no. Mire, todo lo que no se podía saber internamente o que tal vez la Junta influyó para que no se publicara porque no le convenía, llegaba por la vía del cable. Y años después dijeron, en Chile no se sabe la verdad porque la prensa no ha informado, y se dio la autorización para un nuevo diario que se llamó La Época. ¿Y qué trajo La Época? Nada nuevo. Y por eso La Época desapareció, porque la opinión pública estaba informada por la prensa que había. Pero en un poco de ir tratando de unir estos mundos, que yo sé que cuesta, es imposible y no se puede porque tiene su visión. Pero ¿usted cree que se sobrepasó ciertas cosas, ciertos límites? Pero evidente, pues eso es evidente, eso está probado. Lo que pasa es que no era una política oficial del gobierno, pero sucedían cosas. Si llega un oficial a una ciudad y ordena fusilar a 15 personas que no han sido juzgadas y fuera de todo proceso, evidentemente... ¿Y quién sería entonces el culpable de eso? ¿Manuel Contreras? ¿Quién sería? El que lo ordenó. Ahora usted puede de ahí deducir responsabilidades de que el jefe superior en esa zona no tomara medidas. Eso es cierto. Y yo creo que ese sistema no funcionó. Eso es verdad. O sea, hubo muchos atropellos que no se sancionaron porque las autoridades no ejercían las atribuciones que tenían. O sea, hubo pero no era una política oficial de la Junta. Pero hubo atropello de los derechos humanos a su juicio. Evidente. Si es lo mismo que hubo atropello de los derechos humanos por parte de los izquierdistas que asesinaban personas. Evidente que al dirigente poblacional de la UDI, Simón Llévenes, que lo mató al Frente Manuel Rodríguez, fueron atropellados sus derechos humanos. Y en ese sentido, ¿usted también qué opina respecto a eso? La desproporción es tan gigantesca. Pero independiente de desproporción, porque claramente hay idea, pues, lo que quiere usted yo también tengo derecho a expresarme más. Dice que no fueron políticas de Estado. Entonces, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué? Por eso el otro punto, el otro punto de la mentira, el punto de la mentira. Si los militares mataron personas en el campo de batalla, ¿por qué esconder los restos? ¿Y por qué decir que el hecho no ocurrió? El militar que mata en el campo de batalla no es un asesino. Y hasta son condecorados. Y legítimamente condecorados, porque en el campo de batalla se dan las determinadas situaciones. Pero la Villa Grimaldi no es un campo de batalla. Cuatro Álamos no es un campo de batalla. Estadio Chile no es un campo de batalla. Estadio Nacional no es un campo de batalla. Esos fueron asesinatos cometidos por militares. Todos quedaron en la impunidad con la ley de amnistía. Y eso no es política de Estado. ¿Para usted es un campo de batalla eso? ¿Lo que él señala? Bueno, lo que sucede es que la versión de él, si usted conversa con oficiales que estaban, por ejemplo, en Villa Grimaldi, desmienten completamente todo lo que está afirmando este señor. Son todos sobrevivientes. Sobrevivieron. Dicen ellos que no había ejecuciones en Villa Grimaldi. Si usted habla con algunos de los que trabajaban ahí, le dicen no habría podido haber ejecuciones. Perdón, es que la palabra ejecución, veamos qué sentido tiene. No fueron fusilados en Villa Grimaldi, fueron muertos por tortura. Le puedo contar el caso, me parece que es de Cuatro Álamos en todo caso, para que vea usted cómo era la crueldad. Krasnov Marchenko torturando a Diana Arón, una colega suya, una periodista. Sus propios compañeros le decían, ya, córtala, ya se está muriendo, ya. Seguía torturando hasta que finalmente ella decide, sale una gota de sangre y que sale diciendo Krasnov Marchenko, esta mina me dejó con la camisa manchada con sangre comunista y judía. Ese era el rango de hechos que pasaban. Es una leyenda. Si usted habla con Krasnov, los procesos. No hay. En una oportunidad un miembro de una de estas comisiones investigadoras dijo algo parecido a lo que dice este señor. Y yo lo publiqué en el diario. Y él volvió a la comisión y le dijeron, bueno, ¿por qué dijiste que Krasnov torturaba a muchas personas?
eso no se ha aprobado aquí dentro de la comisión, que era la comisión de la tortura. Lo reprendieron por eso, porque no efectivo. Krasnov, que es una persona respetable, de una carrera impecable en el ejército, querido por toda la gente que lo conoció, estuvo comandante en regimiento en Temuco, él me ha dicho a mí, yo nunca he torturado a una persona, nunca en mi presencia se torturó a nadie. Y a su juicio, entonces, ¿qué son los altos y altos de carpetas con procesos judiciales donde muchos de ellos han llegado a ser condenados? Yo le voy a decir una cosa, usted denuncia a un militar en Chile y los comunistas le llevan una legión de testigos que dicen lo mismo que la denuncia, salvo que el militar sea favorable a la izquierda, porque si usted trata de denunciar a Juan Emilio Cheire, por ejemplo, que se echó todas las culpas del mundo sobre los hombros, no de él, sino de sus antecesores en el ejército, nadie lo procesa a él. ¿Por qué nadie lo procesa viendo las mismas acusaciones? Porque el Partido Comunista dice, no, contra él no declaramos. Pero lo que hacen es que fabrican un proceso con testigos que van en masa y que no tienen nada que ver con la verdad de los hechos. ¿Usted cree que se sigue tergiversando entonces el periodo militar? Absolutamente, absolutamente. O sea, es una tergiversación completa. Víctima por víctima, Mire, porque es lo que es impresionante. Si aquí el debido proceso no se aplica. En el caso de Krasnov, por ejemplo, que ha sido condenado, no sé si en 60 juicios. El mayor contribuyente a esos juicios es el juez Alejandro Solís, que se retiró para fortuna de la justicia hace poco. No, jubiló, que otra cosa. Nunca le hizo la declaración indagatoria a Krasnov, nunca lo tuvo frente a frente, que es un trámite esencial en el proceso. Y por ironía, cuando iba a jubilar, lo llamó para conocerlo. A Krasnov le dio risa. Es que si todo esto fuese mentira, me pongo en ese caso, fuese mentira, fuese un invento del Partido Comunista o de quien fuera, ¿qué rol juega el Poder Judicial entonces en estos 20 y tantos años donde prácticamente ha condenado, ha procesado? O sea, quiere decir que para su juicio el Poder Judicial no ha hecho el trabajo como debiese hacerlo. En el Poder Judicial hay una mayoría de jueces de izquierda que no son jueces propiamente tales, son activistas políticos, y que el propósito de ellos es consumar una venganza política, y la han consumado. Y hay procesos que no pueden cerrar porque les es imposible. ¿Hasta el día de hoy? Por supuesto, por ejemplo, el proceso contra el general Pinochet, que es por la comitiva del general Arellano, no lo pueden cerrar. Ya lleva ¿cuántos años? 30. ¿Los jueces son activistas políticos a su juicio? Fueron activistas políticos durante la dictadura. Eran seleccionados. Ahora son del lado de él. ¿Son del lado suyo? ¿Cuál es el lado mío? Lo que dice él. No sé. Obvio. Estoy respondiendo, estoy preguntando lo que está diciendo su... Fueron todos nombrados por Pinochet, los que no venían desde el... Porque había un enfrentamiento durante el gobierno de la Unidad Popular entre la Corte Suprema y el gobierno de Allende, el gobierno constitucional de Allende. Había un enfrentamiento político. Al asumir Pinochet, al tomarse el poder Pinochet, muchos de esos jueces fueron expulsados del Poder Judicial, particularmente de Corte de Apelaciones hacia abajo, no tanto en la Corte Suprema, aunque un par de ellos fueron despedidos o forzados a jubilar. De hecho, la Corte Suprema marcó la pauta el mismo 11 de septiembre al declarar su íntima complacencia con los propósitos de la Junta de Gobierno, declaración política que marcó el Poder Judicial en adelante. Ese mismo día 11 de septiembre, Bernardo Leyton presentó un recurso de amparo por varios dirigentes políticos presos. Pero los jueces de hoy, trasladémonos los 40 años. Los jueces de hoy después del granito de la transición chilena, que no lo hicieron los chilenos, le hicieron los españoles y los ingleses cuando toman preso a Pinochet, los jueces chilenos hicieron un descubrimiento espectacular. Se puede hacer justicia. Y comenzaron a reabrir juicios que estaban cerrados. Por lo demás se comenzaron a presentar muchas querellas por violación de derechos humanos. ¿La justicia se descubre o se debe implementar? Porque me justicia imagino que un juez estudia, un abogado estudia para la... Se hace, pero no la hicieron antes. ¿Y cómo la descubrieron entonces? El día que toman preso a Pinochet, se produce un cambio en el Poder Judicial chileno, que comienzan a ser procesadas causas que estaban cerradas. ¿Y quiénes impulsan ese cambio? Básicamente un cierto honor profesional de que por qué van a hacer los ingleses y españoles lo que vamos a hacer nosotros. Yo creo que eso es una cosa importante, pero también se presenta una serie de nuevas querellas en la esperanza de que, como está el discurso de traer a Pinochet de vuelta, y se trajo a Pinochet de vuelta, nuevos jueces que habían comenzado a ser nombrados desde el año 90 en adelante tuvieron una visión política distinta. ¿Y qué pasa con la amnistía ahí? La amnistía comenzó a no utilizarse correctamente, porque hay crímenes
crímenes que son considerados que afectan a la humanidad entera, que son considerados por derecho internacional público, no solo el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional público en general. Ese derecho no existe en Chile, ¿eh? Es un invento judicial. Invento judicial, las convenciones no sirven. No, pero si el Tratado de Roma que se aplica en esos casos. Es del 98. No, en 2009 está vigente en Chile. O sea, hasta ese día, correcto. Los jueces comenzaron a aplicar el derecho internacional. No, correcto, pero como convenciones que había, como precedentes internacionales que venían desde Nuremberg, en Chile. Comenzaron a ser regidos en Chile como derecho internacional consuetudinario. ¿Pero la amnistía hoy está bien utilizada? ¿O está bien usada? ¿Está bien aplicada? Ahora no la están aplicando los permite jueces. decir algo. Pero en el concepto me refiero ahora a los últimos... ¿Me permite decir algo? Una interrupción a la conferencia del señor Garretón. Dele nomás. La amnistía... Yo no voy a leer el artículo suyo en todo caso. La amnistía... ¿Qué artículo? Los que escribe siempre. Usted. Es un blog. Después le doy la dirección para que lo... No, como se lo... La amnistía benefició a todos los extremistas de izquierda que estaban presos cuando se dictó la amnistía. Fueron alrededor de 400. 98. La amnistía favoreció incluso porque esta Fuerza Armada de la Unidad Popular tenía terroristas extranjeros armados en Chile. Uno fue asesinado antes del 11, que fue el teniente Héctor Lacrampet. Fue asesinado por un terrorista mexicano llamado Jorge Sosa Gil. Lo mató antes del 11 de septiembre, lo procesaron, lo metieron preso y el 78 salió libre por la amnistía. Es una ironía. A los oficiales chilenos que tuvieron que combatir contra esas tropas no se les reconoce la amnistía y a todos los terroristas se les aplicó la amnistía. Quiero entrar en un tema que quizás también es sensible, que es, hemos hablado todo el rato de militares, poder judicial. ¿Qué pasa con los civiles? Hoy en día la política continúa, hay muchos que participaron desde el mundo civil en un proceso complejo. Hablemos desde antes del 11 de septiembre y posterior, durante la época de General Pinochet. ¿Usted cree que hay civiles que hoy en día debiesen, de cualquiera de los sectores, hablar y ser un aporte en esta discusión social? ¿Sobre qué? ¿Hablar sobre qué? ¿Sobre cosas que hayan hecho ellos? Sobre cosas que hayan hecho o que hayan sabido que sucedieron. Si hay algún civil que cometió un hecho indebido, podría perfectamente confesarlo y pedir perdón. ¿Usted sabe de personas que quizás supieron cosas? No, antes del 73 en este caso o después del 73. Yo no sé de personas que tengan información y que la hayan ocultado, realmente no sé. Pero hay una querella del Partido Comunista, del abogado Eduardo Contreras del Partido Comunista, contra todos los civiles que tuvieron alguna participación en el gobierno militar, que pretende que sean penalmente sancionados. Y como tenemos una justicia de izquierda, a lo mejor empiezan a caer muchos civiles que lo único que hicieron fue participar en el gobierno militar. Yo estoy ofendido porque yo consideraba que podría haber sido parte de los acusados en esa querella, pero no me acusa, sino que solamente me nombra, y eso es lo que me ofende, porque yo creía haber tenido mayor influencia como para merecer estar ahí. ¿Le gustaría estar en esa lista? No, merecía estar en esa lista, pero prefiero no estar porque a lo mejor la justicia de izquierda empieza a condenar civiles ahora, por hechos de hace 40 años. ¿Y usted? Es una querella particular que ha presentado el Partido Comunista y yo no estoy muy de acuerdo en eso en cuanto a la narración de los hechos, y lo he conversado con Eduardo. Pero la cosa es distinta. Aquí se ha querido configurar que antes del golpe y durante la dictadura hubo una guerra. Ni antes ni durante hubo una guerra. Pero hubo más de 400 muertos de ese lado, provocados por ese lado. Perdón, ¿Quién los mató? Perdón. De los 400, no sé cuántos son, pero si no tengo las comisiones de ustedes las determinaron, son 423, yo soy especialista en ese tema. Conforme, es probable que haya 423 contra 4.000 y tantos del otro lado. No, pues si en total fueron 3.197, contra 2.773. Sí, pero después han ido apareciendo nuevos casos de víctimas y van a seguir apareciendo con el tiempo. Pero porque si hay las muchas comisiones determinaron todas las víctimas, ¿hasta cuándo van a salir víctimas? Hasta que aparezca la última. Y siempre hay una estadística general, hay un criterio general. Es imposible que toda persona que haya tenido, haya sufrido una atrocidad, todas hayan presentado querellas o se sepan los casos. No, se bastaba que se presentaran en las comisiones y no se presentaron. Hay personas que y no además se presentaron y se han ofrecían presentado plata. Después. No, las comisiones no ofrecían plata. Por supuesto, las comisiones no ofrecían plata. Pero si a todos los compensaron económicamente, a todos los que fueron... Pero no por declarar,
sino por el hecho de ser víctimas. Las Claro, porque comisiones después no iniciaron el ofrecían, proceso y el proceso las se comisiones basó en no la ofrecían comisión. plata. Usted está diciendo que estaban comprando conciencias, eso es propio de la derecha y no es de los sectores democráticos. Lo que sí No sé, se por eso estableció habríamos una política comprado de todo el tema de Estado los de derechos reparación. humanos. Una política de Estado de reparación, pero que no es que fueron a declarar por plata, no fueron a declarar por plata. Todos Pero los hechos sabían están que si iban a declarar le iban a dar plata. No sabían porque la ley salió después, señor. Pero la segunda comisión se formó después de la ley. Bueno, conforme. Porque la reparación es una obligación necesaria en el derecho internacional. Y pasó una cosa La muy reparación irónica. es una- ¿Usted está de acuerdo con que se haya compensado económicamente a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos? En los casos reales sí, pero hay muchos casos ficticios. En la segunda comisión tuvieron una sorpresa ellos mismos, la gente de izquierda, porque la comisión Rettig informó, por ejemplo, de 160 y tantas víctimas de lo que ellos llaman violencia política o particulares actuando por motivaciones políticas, que es la manera de disfrazar a la extrema izquierda para no nombrarla, porque esto fue una cosa política con Patricio Aylwin para que perdonara a la extrema izquierda. Entonces le echaron la culpa a la violencia o a los particulares. Después viene la segunda comisión y se encuentran con la sorpresa de que más del doble de los muertos por los terroristas salieron en la segunda comisión, cosa que ellos no esperaban, salieron 200 y tantas personas. Y eso revela el sesgo que había en la comisión Rettig, que lo expresó la Corte Suprema. La Corte Suprema, yo le quiero decir, todo lo que escribió la Corte Suprema, alguna participación tuvo en eso, ¿no? Refleja hechos reales. No hay, durante toda la historia que hemos tenido que sufrir desde el año 73 hasta ahora, todos los hechos que instituciones como el Comité por la Paz y la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos fueron diciendo, todos se demostraron que eran verdad. Durante toda la dictadura se nos dijo que no había detenidos desaparecidos. Durante toda la dictadura se nos dijo que el general Prats fue asesinado por los comunistas, que Orlando Letelier fue asesinado por los comunistas, que Bernardo Leyton salió frustrado por los comunistas. Siempre se estuvo diciendo eso. ¿Cuál era la verdad? Si la verdad estaba cometida aquí y se sabía desde el primer minuto. No se sabe ni siquiera hasta hoy. No se sabe hasta No ahora. se sabe. Por ejemplo, en el caso del general Prats intervino Townley. Townley es una persona que la Junta de Gobierno del general Pinochet no tenía ni idea que existía varios años después. Tanto es así que cuando se produce el crimen de Letelier, se empieza a investigar, se decide entregar a Townley a la justicia norteamericana porque se comprobó que él había puesto la bomba. Y el general Pinochet, que no sabía quién era este personaje, convocó al general Contreras y al general Mena, ¿no?, que era el director de la CNI, para saber de qué se trataba y si se entregaba o no a Townley, porque legalmente podían haberlo dejado aquí, porque estaba procesado por un delito. Espérese, le hago una pregunta en pos del tiempo, porque claro, si hablamos de la verdad tenemos para otra hora más de conversación, que es otro tema. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo también estoy dispuesto. Siempre que no me diga mentiroso a cada rato. Bueno, pero por lo mismo, ¿qué falta en Chile? Pensando en que que falta pueden ser 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Y muy cortito en pos del tiempo, parto por usted, para lograr la reconciliación. No, si aquí no es algo que falte, aquí hay algo que sobra, que se llama odio. Aquí hay una doctrina del odio que es el marxismo-leninismo, que antes en Chile no existía, apareció en el siglo XX. Pero, por ejemplo, en la Revolución de 1891 murieron cerca de 10.000 personas, hubo matanzas absolutamente injustificadas, pero se dictaron amnistías, se perdonaron todo, y a los pocos años los bandos encontrados ya formaban partidos políticos unidos, porque no había el ingrediente del odio. Este país está ahora penetrado por el odio y esto va a ser imposible para siempre la reconciliación. La reconciliación depende en el fondo de la izquierda odiosa. Mientras haya una izquierda odiosa no hay reconciliación. Primero, corregir lo de la guerra de 1891. Esos 10.000 que dice él son menos en todo caso, pero da lo mismo. Por lo más yo tenía parientes en los dos bandos, y hermanos además, Joaquín Walker Martínez y Carlos Walker Martínez. En esa guerra, esos que él dice, aparte de un incidente muy grave que hubo aquí en Santiago, todos los demás murieron en el campo de batalla. Por lo tanto, no era ni siquiera necesario hacer amnistía. El militar que mata en el campo de batalla al enemigo
no es criminal. Pero para la reconciliación, ¿qué es lo que Perdón. hace falta? Para la reconciliación, lo que hace falta es que se haga una verdadera justicia integral y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. ¿Qué es lo que pasa? Estas violaciones de derechos humanos segregaron a un sector del país, él le llama los comunistas, los despreciaron, no sirven, hay que dejarlos afuera. Y eso para los comunistas, los demócratas cristianos como Bernardo Leite y todas esas cosas. O sea, ese es el fenómeno de la desconciliación. La única manera de que se pueda producir reconciliación es que esas víctimas sean integralmente reparadas. Y la integralidad de la reparación consiste en que todos los crímenes sean juzgados y los responsables condenados con penas adecuadas a la gravedad del delito cometido. Mientras haya militares que están en Punta Peuco o con cárceles de oro protegidos por el ejército de Chile posterior a Pinochet, protegido por ese ejército allá en la cordillera, mientras se dé eso, mientras tengan salida dominical, mientras tengas permiso para, qué sé yo, todos los beneficios carcelarios, se está aumentando el dolor de las víctimas, aumentando el dolor de las víctimas. O sea, él quiere que se apliquen dos derechos. Un derecho que no perdona, que no contempla ninguna garantía a los presos. A los crímenes contra la humanidad. Ya. Bueno, y otro derecho que es el que se le aplicó a la izquierda, porque la izquierda tenía un ejército de 20.000 hombres en armas, y mataron 400 y tantas personas, y todos esos están amnistiados, libres, perdonados e indemnizados. Voy a hacer una propuesta que sigamos conversando esto más adelante. Les quiero agradecer a ambos por sus posturas, que son bastante distintas, pero que quisieron sentarse acá a conversar. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias.